Bueno, está la presentación en este caso de tanto el laboratorio 5 como el laboratorio 6. Eh, Vamos a tener pues explicaciones generales acerca de las mediciones de circuitos con transistores de diferentes configuraciones básicas. Para este primer circuito tenemos un emisor común. Se le llama así porque el emisor básicamente pues está conectado a tierra, ¿verdad? Y como pueden ver, hay una serie de resistencias. Las resistencias más altas, como la de 470, lo que hacen es proteger exactamente pues el transistor para que controle el flujo de corriente necesario. La de 4.7 permite la fluidez, ¿verdad? Entonces, para este circuito tenemos todos estos cálculos que ven en pantalla, una ganancia experimental de alrededor de 107.17. Esto mismo lo tenemos, pero con una fuente de 60 voltios, mismos componentes y misma manera de hacer cálculos teóricos, obteniéndonos exactamente pues una ganancia de 16.96. Para este caso tenemos igual capturas en Proteus ¿Siga? en la que bueno, se puede apreciar que tenemos el respaldo en simulaciones de lo que acabamos de indicar en tema teórico. Esto en la parte de fuente de voltaje de 10 voltios y de 60 voltios. Lo mismo sucede en este caso con simulaciones en Tinkercad, la cual nos respaldan también con los valores. Por supuesto, si vemos en pantalla las mediciones prácticas, podrán notar que los datos, al mostrárselos en pantalla, coinciden aproximadamente, dentro de lo cual los rangos operativos de este circuito con la fuente de 10 voltios se consideran aceptables. Y lo mismo sucede en este caso, pero con la fuente de 60 voltios, como puede ver en todos los datos que está visualizando en pantalla. Para este siguiente circuito, el circuito número 2, en la cual tenemos un circuito emisor seguidor, No, es un estabilizador por emisor perdón, común. estabilizador por emisor, por Por emisor común. correcto. En este caso, bueno, con 10 voltios. Eh, Cabe destacar que este circuito es muy parecido al anterior, pero lo que cambia es que se le agrega una resistencia al emisor para hacer un efecto de amplificación mucho más amplio en ese sentido. por acá, bueno, cálculos teóricos, en donde, bueno, en este caso, para lo que fue la corriente colector y emisor, nos arrojó una ganancia de 101.16. Y para el caso de la de 60 voltios, tenemos un valor de beta de 96.16. Tenemos en este caso, como pueden notar en pantalla, pues mediciones hechas en Proteus, los cuales calzan aproximadamente con la parte de la fuente de 10 y lo mismo con la fuente de 60. Mediciones en Tinkercad, donde también vemos que claramente nos dan valores casi muy aproximados, con la fuente de 10 voltios y la fuente de 60. Y como puede ver en pantalla, los valores experimentales con la fuente de 10 voltios calzan aproximadamente pues de manera teórica y simulada anteriormente. Y lo mismo sucede con la fuente de 60 voltios para este circuito como tal. Este circuito que vamos a mostrarles en pantalla se le llama divisor de tensión y se debe a que nosotros combinamos la estructura del anterior circuito y lo que hacemos es colocar una resistencia al lado izquierdo, lo cual provoca que aquí hayan dos tensiones totalmente divididas, ¿ok? Para hacer la resolución de este circuito tuvimos que aplicar el teorema de Thevenin para poder encontrar los cálculos teóricos
Pero un detalle importante es que este circuito no tiene corriente. ¿Por qué no tiene corriente? Porque como en este caso en la parte teórica obtuvimos una corriente negativa, lo cual para nuestro análisis se puede interpretar que el circuito no tiene ningún tipo de energización, puede ver que en la base, colector, emisor, en los otros voltajes, básicamente no tenemos ningún tipo de corriente o tensión, a excepción de que solo en las resistencias de 470 y de 3.9, mostrarles un toque para que se puedan ver en pantalla, es donde realmente pasa la corriente, ¿verdad? El efecto básicamente se da por la resistencia de 470, ¿verdad? Y ese fue como la estructura El para sacar equivalente. el equivalente de Thevenin. Lo mismo sucede en este caso con la fuente de 60 voltios, en la cual tenemos el mismo esquema de circuito, igual el equivalente con R de Thevenin, y ahora en este caso con una fuente de 60 voltios, y en la cual, bueno, nos arrojó ese tipo de cálculos teóricos, en donde también se cumple que no contamos con corriente. Básicamente tenemos una corriente de base negativa, la cual nos hace indicar que podríamos interpretarla como Sí, cero amperios. este respaldo, pues como pueden notar, lo hacemos prácticamente en Proteus, ¿verdad? Con la fuente de 10 voltios, con la fuente de 60. Lo mismo sucede con mediciones en Tinkercad. Y en este caso, acá mostramos la parte práctica. La parte práctica, en este caso, tenemos acá, bueno, las corriente total, corriente del emisor, base, colector, corriente de resistencia del emisor. Podemos ver que no tenemos, pues, en cierto modo, en el colector emisor no tenemos voltaje, por ende no va a haber corriente, tanto en la corriente del emisor como en la corriente de base y corriente de colector. Por acá tenemos la corriente IR2, entre otros voltajes. Lo mismo sucede para La fuente la fuente de, de 60 voltios. como puede ver en pantalla. Procedemos ahora a explicarles, en este caso, el sexo laboratorio, ¿verdad? No, continuemos. En el cual básicamente tenemos más configuraciones con transistores, las cuales básicamente nos pueden hacer diferentes efectos de amplificación. Este que tenemos en pantalla se le conoce como realimentación de colector, y la razón de eso se debe a que, a diferencia del circuito 2 del laboratorio 5, la resistencia de base está conectada en un mismo punto con la resistencia colectora, por lo que sus niveles de tensión y corrientes van a ser totalmente diferentes y no se verán tan influidos por la fuente únicamente, ¿verdad? Aquí pues deducimos una ganancia experimental de 176.12 con la parte de mediciones prácticas. Tenemos toda esta sección de cálculos teóricos, ¿verdad? Y valga la redundancia, estos en su gran mayoría provienen directamente del libro como respaldo de referencia. Eso en la fuente de 30. Con la de 60 hacemos los mismos cálculos, nada más que los datos pues cambian, por así decirlo. Entonces puede ver que la ganancia incrementó bastante a 391.37, lo que quiere decir que en comparación de este circuito con este básicamente es como que esté en saturación y este otro en activa, básicamente. Para este caso, bueno, se realizaron mediciones en simulador, en donde por acá podemos apreciar la parte de la fuente de 30 voltios y la fuente de 60 voltios. Lo mismo sucede en la parte de Tinkercad, la cual nos da el respaldo de
mediciones, en este caso fotografías de lo que fue el proceso de medición, tanto de corrientes como de voltajes. Y por acá, en este caso la anterior fue de 30 voltios, esta sería con 60 voltios. En este caso tenemos un circuito, el segundo circuito, la cual está diseñado de esta manera, teniendo en este caso una conexión bastante peculiar, la cual tenemos la fuente en la parte luego de la resistencia del emisor, el positivo en este caso conectado a tierra, va a hacer un recorrido en esta manera, la corriente va a entrar a la resistencia de base y se va a dirigir a la resistencia del emisor. En este caso, de igual forma va a haber corriente en la parte del colector. Porque la tierra, pues como tal, es la misma en todo el circuito. Es correcto. Se le llama emisor seguidor. Emisor seguidor. En este caso, también, la parte experimental del beta se obtuvo gracias a las mediciones, en este caso de laboratorio, y en la cual tuvimos una beta de 294.40, y ahí provienen los demás cálculos teóricos. Lo mismo sucede para la parte de la fuente de 60 voltios. En este caso tuvimos una ganancia de 388.33. En este caso, ya aquí podemos deducir que el transistor se encuentra en su estado de saturación en la gran parte, en la mayor parte, y de ahí pues provienen sus cálculos teóricos. Como pueden notar en pantalla, aquí tenemos pues lo que son mediciones de voltajes y corrientes con la fuente de 30 voltios, también con la fuente de 60, las cuales calzan de manera muy aproximada la parte teórica. Misma situación sucede en Tinkercad con la fuente de 60 voltios y también por otro lado la fuente de 30, básicamente. Para concluir este segundo circuito, tenemos los datos de corrientes y voltajes que puede visualizar en pantalla con la fuente de 30 voltios. Misma situación pero con la fuente de 60, ¿verdad? Vamos con el tercer circuito. Este se le conoce base común porque en este caso pues la base está conectada a tierra, lo que significa que para que haya un flujo de corriente, ¿verdad?, el colector tiene que partir una cierta cantidad de corriente entre la base y el emisor, y estas al sumarse básicamente pues llegan directamente al emisor teniendo un flujo como este, ¿verdad? Para deducir obviamente sus cálculos teóricos, también pues tomamos en cuenta que trabajamos dos fuentes, 30 y 12 voltios, ¿verdad? Y como pueden notar, la ganancia experimental que obtuvimos nos da como 42.38, y ahí puede visualizar todos los datos de voltajes y corrientes correspondientes. Mismo análisis hicimos pero con fuentes de 60 y 24 voltios. En este caso, pues vean que aquí la ganancia incrementa ahora a 392.6, lo que se traduce que en comparación de este con este otro, tenemos un estado de saturación bastante evidente. Para este caso tenemos igual mediciones en Proteus, en la cual podemos ver, los cálculos en este caso se aproximan bastante bien, tanto con la fuente de 30 voltios y de 12 voltios, como también con la de 60 y de 24 voltios. Lo mismo sucede en la parte de Tinkercad. Con la fuente de 30 y 12 voltios
Y por otro lado, la de 24 y 60 voltios. Y por acá mediciones experimentales, en este caso en laboratorio, que obtuvimos Con fuente de 30 y 12 voltios de manera inicial. Lo mismo pero con la fuente de 60 voltios, ¿verdad? Todos los datos necesarios. por acá tenemos el circuito número 4, el cual en este caso está compuesto por dos transistores, se les llama también de múltiples etapas, BJT de múltiples etapas. En este caso tenemos, bueno, si se logra apreciar una primera etapa en la que es muy similar a uno de los circuitos de laboratorio número 5, que es un divisor de tensión. Un divisor de tensión, es correcto. Únicamente aquí comparten, bueno, la parte de la fuente, se comparten entre las dos etapas. Y pues en este caso pues se tuvo que averiguar por medio de Thevenin el proceso para averiguar la parte de la corriente de base. Esto para poder obtener parte de los demás cálculos teóricos que se pueden observar. De igual forma se tomó el cálculo experimental tanto de la corriente del colector como la de la base una vez averiguada, y se obtuvo la beta de 2.47.86. De igual forma sucede para la parte de los 60 voltios. En este caso obtuvimos igual la R de Thevenin y bueno, la E de Thevenin también. Esto para poder obtener la corriente de base y de acá los cálculos teóricos. Estas son capturas donde nosotros verificamos la simulación correspondiente y pueden notar que aquí los voltajes y las corrientes son exactamente los mismos. Eso es porque en este circuito, pues al tener varias etapas, podemos decir que las corrientes se pueden dividir tomando en cuenta que las resistencias que tienen en este caso son las mismas por cada etapa. Lo mismo sucede para la parte de mediciones en Tinkercad. Aquí tenemos por otro lado pues mediciones con la fuente de 30 voltios. En este caso, como podrán notar, estos valores, por así decirlo, corresponden pues a la primera fase, básicamente. Estos otros corresponden a la segunda fase, pero trabajado con la misma fuente de 30 voltios. Aquí, como pueden notar, ahora con la fuente de 60 tenemos las siguientes mediciones con la primera fase que puede visualizar en pantalla. En este caso el transistor Q1, el cual es el transistor de la izquierda, se realizaron las siguientes mediciones. Sucede igual en la segunda parte del circuito con Q2, el cual va a ser pues básicamente los mismos valores de voltajes y corrientes, o aproximados porque siempre puede haber porcentaje de error dependiendo de los componentes. El siguiente que ven en pantalla se le conoce como configuración fuente de corriente, y básicamente digamos que es una configuración muy parecida al segundo circuito de este sexto laboratorio, pero lo que cambia acá es que nosotros tenemos una resistencia en paralelo con esta otra entre lo que son la patilla de base y emisor, ¿verdad? Entonces, para poder encontrar los cálculos teóricos de este circuito, que básicamente actúa como fuente de corriente, obtuvimos una ganancia de 209.80, ¿verdad? Y por medio del teorema de Thevenin se trató de simplificar estas dos resistencias para ir obteniendo, por así decirlo, todas las corrientes necesarias, ¿verdad? Y voltajes que se requieren para el funcionamiento del mismo. Mismo análisis, pero en este caso con una fuente de 50 voltios. Ahora, el hecho de que sean negativas, eso quiere decir que la fuente está en dirección opuesta, por así decirlo, ¿ok?
Entonces ahí ven la parte teórica. Por acá tenemos la parte simulada de lo que acaba de decir anteriormente Marlon, en donde tenemos la fuente de 10 voltios, la cual se cumple. Bueno, acá tenemos una corriente de emisor de 2.15 miliamperios, de igual forma una corriente de base de 10,2 microamperios, la cual fue averiguada a través del proceso de Thevenin. Y lo mismo sucede en la parte de los 50 voltios, en la cual obtenemos por ahí los valores. Aquí tenemos por otro lado capturas en Tinkercad que demuestran, por así decirlo, pues el correcto funcionamiento del circuito, básicamente. Y tenemos por otro lado lo que son ya valores de corriente y voltaje, pero con la fuente de 10 voltios en sentido contrario, como pueden notar en pantalla. Esto es lo mismo, pero con la fuente de 50 voltios en dirección opuesta. Para este caso tenemos el circuito y último de este laboratorio. En este caso tenemos el circuito número 6, la cual es con un Zener, a diferencia del anterior circuito que reemplazamos la resistencia que se encontraba en paralelo a la resistencia del emisor por en este caso un componente Zener, el cual es de un voltaje de unos 9.1 voltios aproximadamente, y en la cual obtuvimos en este caso por medio de una fórmula, la cual es la de colocar el voltaje Zener menos el voltaje de la base emisor, o sea los 0.7, entre la resistencia del emisor para encontrar la corriente de base. A partir de ahí se logró obtener en este caso el voltaje de la resistencia del emisor. El voltaje del base emisor pues ya lo conocíamos, el cual casi siempre va a ser de unos 700 milivoltios, y a partir de ahí colocamos el resto de cálculos teóricos. Sucede lo mismo en este caso para la fuente de 50 voltios. Únicamente reemplazamos en la parte de encontrar el voltaje de colector emisor para así encontrar ese mismo término. Tenemos entonces, como puede ver en pantalla, con esta fuente de corriente con Zener, las siguientes mediciones, ¿verdad? En pantalla, con la fuente de 10 voltios, la de 50 voltios, mediciones en Tinkercad que demuestran el correcto funcionamiento del mismo, básicamente. Y por acá tenemos, por último, fotografías de lo analizado anteriormente, en donde tenemos corriente total y corriente del emisor, la cual fue de unos 4.20 miliamperios. De igual forma, en este caso, a diferencia de la corriente total, pues tenemos ahí una diferencia en el corriente de colector, ya que el resto de la corriente pasa por la parte de la base. Y tenemos pues importante la parte del voltaje del Zener, el cual se mantiene en unos 8.68 voltios. Este es el voltaje colector emisor, básicamente, y ya la corriente de base y corriente Zener. Sucede lo mismo en este caso para las mediciones, en este caso con 50 voltios la fuente. En este caso ya tenemos un voltaje Zener en constante de unos 9.66 voltios y un voltaje de colector emisor de 39.42 voltios, además de los restantes cálculos y mediciones. Eso sería todo. Muchas gracias.